Cuando cursaba el profesorado en Educación Física de la Universidad de La Plata, había una clase que me dejaba descolocado. No porque sea difícil, sino porque era un poco difusa. Mientras en anatomía desarmábamos al cuerpo en capas, en fisiología aprendíamos de células, enzimas y en biomecánica ajustábamos los planos y los vectores, había una materia teórica un poco densa, casi susurrada, donde se hablaba de algo que me resultaba incómodo: el cuerpo ser. Nos la daba un profesor que citaba a un autor que por entonces no lo conocía muy bien, Alejandro Amavet. Hablaba de dos formas de entender el cuerpo: como algo que se tiene y como algo que se es. La distinción me sonaba poética, pero poco útil. En aquel momento lo que yo quería era aprender a enseñar gestos técnicos, a descomponer el movimiento, a optimizar el rendimiento. Quería herramientas, fórmulas, modelos eficaces, y lo que me ofrecía ahí parecía humo. Con el tiempo entendí que eso no era humo, era niebla, y que hay nieblas que solo se disipan después de muchos años de práctica y estudio. Durante mucho tiempo entrené y enseñé desde la mirada del cuerpo tener. El cuerpo como una estructura, como un sistema, como un conjunto de partes a movilizar. El gesto técnico como forma ideal a reproducir. Y la enseñanza como un proceso de corrección progresiva, de acercar al alumno al modelo. Muchas veces funcionaba, pero otras no. Y no entendía muy bien por qué. Fue recién mucho después, con años de escalada, de observar gestos en el muro, de ver cómo lo que en el papel parecía correcto no siempre funcionaba, algo se me destrabó. Recordé aquellas clases, aquellas distinciones que no había podido entender. Y empecé a ver el gesto no solo como una forma, sino como un fenómeno, como algo que no se impone al cuerpo desde afuera, sino que emerge de su relación con el entorno. Un giro mínimo de la cadera que no se explica, pero que cambia todo. Una presión en el pie que aparece sin ser pensada. Una secuencia que no se repite, sino que se descubre. Empecé a ver el cuerpo no como herramienta, sino como presencia. No como algo que se corrige, sino como algo que se sabe. El cuerpo ser. Y ahí todo lo que Amavet decía cobró sentido. Porque entrenar no es solo moldear un cuerpo, sino despertar una forma de estar en él, una forma de habitarlo. Y en ese habitar el gesto no se enseña, sino que se revela. Alejandro Amavet propuso una distinción que con los años se vuelve cada vez más clara para quienes habitamos el cuerpo en el movimiento. No es lo mismo tener un cuerpo que ser un cuerpo. Tener un cuerpo es pensarlo como objeto, algo que se puede medir, entrenar, fortalecer, mover, recuperar, etc. Un instrumento o una herramienta. Desde este enfoque, el gesto técnico es algo que se produce sobre el cuerpo. Se le enseña, se le corrige, se le impone una forma. Pero el cuerpo ser es otra cosa. Es el cuerpo que somos cuando dejamos de observarnos desde fuera y nos permitimos estar completamente en el gesto. No se trata de lo que le pasa al cuerpo, sino de lo que el cuerpo hace que pase cuando está plenamente presente. En ese estado no pensamos cómo movernos, nos movemos directamente. No observamos desde una torre de control mental qué parte del cuerpo se activa, sino que percibimos desde adentro lo que ocurre, como si la acción se desplegara sin necesidad de comandos. En la escalada esta diferencia se vuelve tangible. Hay momentos en los que escalamos desde el cuerpo tener, controlando la posición del cuerpo, calculando la presión de cada agarre, corrigiendo trayectorias. Todo eso es útil, incluso necesario en ciertas etapas del aprendizaje. Pero hay otros momentos, más escurridizos, más profundos, en los que ocurre algo distinto. El gesto no se ejecuta, aparece directamente, como si el cuerpo tomara una decisión que nosotros aún no formulamos. Un giro mínimo, un apoyo inesperado, una tensión precisa, algo que no estaba en el plan, pero que resuelve. Y lo sabemos sin necesidad de explicación. Eso fue un buen movimiento. No por su forma, sino por su verdad. Ahí es donde Amavet cobra fuerza, porque lo que se juega en ese instante no es la técnica correcta, sino la emergencia de un cuerpo que está haciendo gesto. No lo representa, no lo repite, lo deviene. Y esa diferencia no es menor, es la que separa la eficacia aprendida de la comprensión encarnada.
No basta con saber cómo se hace algo. Hace falta ser el cuerpo que puede hacerlo aparecer en el momento justo, en la situación concreta. El cuerpo tener puede ejecutar con precisión. El cuerpo ser puede resolver con sentido. La fenomenología nació como una rebelión contra la distancia, contra esa costumbre de analizar el mundo desde afuera, como si el sujeto no estuviera implicado en lo que conoce. Husserl propuso entonces una vuelta radical, volver a las cosas mismas, no a las teorías ni a los modelos, sino a la experiencia tal como se da. Pero esa experiencia, descubrió pronto, no es flotante ni neutral. Siempre está situada en un cuerpo que no observamos como objeto ajeno, sino que habitamos como presencia inmediata. En un cuerpo que somos. Para Husserl la conciencia es siempre intencional, está orientada hacia algo. Y esa orientación no es puramente mental, sino que se encarna, se despliega desde un cuerpo que ya está en relación con el mundo, que percibe antes de pensar, que anticipa posibilidades antes de formularlas. Por eso el cuerpo no es una cosa más entre las cosas. Es el punto cero desde el cual todo aparece. La perspectiva que no vemos, pero desde la cual vemos. Maurice Merleau-Ponty relaciona esta idea y la lleva al corazón del movimiento. El cuerpo no es un intermediario entre la mente y el mundo. Es el sujeto mismo de la percepción. Es un sistema de relaciones vivas capaz de generar sentido en su contacto con el entorno. Cuando me muevo, dice, no aplico un comando mental sobre una máquina. El movimiento surge desde una intencionalidad motriz, desde una comprensión que no necesita traducirse en palabras. Y es ahí donde los aportes de Alejandro Amovet encuentran su eco más profundo. Porque cuando distingue entre el cuerpo tener y el cuerpo ser, no está oponiendo dos modos de hablar del cuerpo, sino dos formas radicalmente distintas de estar en él. El cuerpo tener es el que puede describir. Mido su fuerza, evalúo su rango articular, calculo su rendimiento. Es el cuerpo que observo, que gestiono y que administro. Pero el cuerpo ser es el que experimenta, el que responde sin cálculo, el que no se fragmenta en músculos y ejes, sino que se orienta en un mundo de posibilidades. En el muro esa diferencia es decisiva. Cuando encaramos una secuencia podemos hacerlo desde el cuerpo tener. Visualizamos, recordamos, planificamos. Pero hay algo que solo puede activarse cuando escalamos desde el cuerpo ser. La capacidad de percibir en tiempo real, de ajustar sin pensar, de dejar que el gesto aparezca como respuesta situada y no como ejecución memorizada. La fenomenología nos enseña que el gesto no es una consecuencia de una técnica, sino una forma de relación. Y esa relación no se entrena desde afuera, sino que se cultiva desde adentro. El cuerpo no es un ejecutor, es un lector, es un intérprete, un actor situado. Entrenar el cuerpo, tener, puede darnos control. Tenemos algo más valioso, la comprensión encarnada del movimiento. Durante mucho tiempo, el gesto técnico fue comprendido como una forma de replicar. Una figura ideal, medible, descomponible, que debía enseñarse, imitarse y corregirse. En el campo del entrenamiento esto se tradujo en modelos de ejecución. Hay una manera de accionar, de apoyar, de girar la cadera. Todo lo que se aleja de esa forma tiende a considerarse un error. De este modo el gesto deja de ser vivencia para convertirse en formato. Deja de ser una exploración para convertirse en reproducción. Pero cuando miramos de cerca, no desde el pizarrón ni desde el laboratorio, sino desde la roca, esa idea se quiebra. Porque no hay una sola forma eficaz de resolver un paso. Lo que en un cuerpo es eficiente, en otro puede ser completamente limitante. Lo que en un escalador resuelve con un talón alto, otro lo logra con un impulso de hombro. La biomecánica puede explicar a posteriori por qué algo funcionó, pero rara vez puede anticipar la mejor solución para un cuerpo concreto en un contexto concreto. Porque el gesto técnico no es una forma en el vacío, es una relación entre el cuerpo y la roca, entre la intención y la superficie,
entre el miedo y la posibilidad. Es una relación que se ajusta en tiempo real. No se piensa, sino que se percibe, se vive. Y eso solo es posible desde el cuerpo ser. El cuerpo tener puede repetir un patrón, puede mantener una estructura, pero para resolver con precisión lo inesperado, hace falta algo más, hace falta presencia. No una presencia mental, sino corporal, una forma de estar en el gesto, no solo de hacerlo, porque cada vez que escalamos, el contexto cambia. La textura, el grado de humedad, la temperatura de la piel, el ritmo respiratorio, la carga previa, el estado emocional, todo cambia. Y por más que la vía sea la misma, nunca somos exactamente el mismo cuerpo. Por eso, lo que antes funcionaba puede fallar. Y lo que nunca habíamos probado puede ser la clave. El gesto justo aparece cuando se deja de buscar una forma y se empieza a escuchar la situación. No es una idea abstracta, sino una resonancia corporal. Y eso no se enseña con un tenés que apoyar mejor el talón. Se acompaña con una pregunta, ¿qué sentiste en ese momento? Se despierta con una consigna, probá sin pensarlo demasiado. Se afina con variabilidad, con pausas, con atención. Amabel lo anticipó con claridad. El gesto no es algo que aplicamos sobre el cuerpo. Es algo que el cuerpo es cuando está en relación plena con el entorno. Por eso, más que corregir, tal vez tengamos que aprender a generar condiciones para que el gesto aparezca. No imponerlo, sino invitarlo. Porque en el fondo, la técnica más profunda no es la que se repite bien, es la que se descubre. Hay gestos que salen bien y gestos que salen verdaderos. El primero se mide por su eficacia, el segundo por su potencia vital, por esa sensación de haber estado ahí, por completo, incluso si no llegamos al top, de haber sentido que lo que ocurrió en ese momento no fue una ejecución más, sino una revelación corporal. A lo largo de esta cápsula volvimos sobre esta diferencia, la que separa el cuerpo tener del cuerpo ser, tal como lo formuló Alejandro Amabel. No como categorías abstractas, sino como formas encarnadas de estar en el mundo. Tener un cuerpo es entrenarlo, cuidarlo, estudiarlo, optimizarlo. Ser cuerpo es escucharlo, habitarlo, confiar en que sabe más de lo que creemos. En un tiempo que nos empuja a controlar, repetir, acumular datos y corregir desviaciones, la posibilidad de simplemente estar en el gesto se vuelve revolucionaria. Escalar sin dividir el cuerpo en partes. Moverse sin plan pero con presencia. Resolver sin aplicar fórmulas, sino leyendo la situación. Esa forma de moverse presente, encarnada e irrepetible es la que hace del gesto algo significativo, algo que no se copia, algo que solo puede ser vivido. Tal vez la pregunta no sea cómo hacer un movimiento, sino cómo estar verdaderamente en él. Cómo dejar de enseñarle al cuerpo y empezar a escucharlo. Cómo dejar de imponerle secuencias y permitirle responder. Cómo pasar de la reproducción al descubrimiento. Porque al final no entrenamos solo para tener más técnica. Entrenamos para ser el tipo de cuerpo que en el momento justo puede generar un gesto que no estaba previsto. Un gesto que no se repite, que aparece. Y ahí, solo ahí, entendemos que el gesto más profundo no es el que hacemos con el cuerpo, es el que el cuerpo hace con nosotros.